Empecemos, por ejemplo, por saber cuáles son los primeros recuerdos en torno a la Semana Santa de nuestros tertulianos. Primeros recuerdos, pues se remontan a la infancia más lejana. Siempre me deslumbraron las procesiones de aquí. Creo que ningún año de mi vida, salvo uno, en que ocurrió una circunstancia extraña, todos los años he ido viendo las procesiones, especialmente la general del viernes, claro que es la gran ópera, la gran puesta en escena de toda nuestra iconografía. Pero incluso estando durante unos años, estuve viviendo en Murcia, y allí hay una Semana Santa también muy potente, pero muy distinta, y para mí fue un acontecimiento extraño. El mismo Viernes Santo, que sale allí la procesión general con los arcillos estupendos, sale por la mañana. La Dolorosa de Salcillo está esperando a la puerta de su capilla a que la luz del sol empiece a darla en la frente. En ese momento sale la procesión. Es una procesión llena de luz, llena de aromas, totalmente distinta de la nuestra. La vi por la mañana ese día y me cogí un cochecito que tenía entonces, y por la tarde llegué a tiempo de verla de aquí. Entonces no había autopistas y era una verdadera prueba hacer todos esos kilómetros, pero no quise perderme el contraste, la emoción de en un solo día ver dos mundos tan distintos. Yo naturalmente valoraba mucho aquella explosión de alegría y de luz y de color del Levante, pero soy de aquí y lo que a mí me llega profundamente es nuestra manera de entenderlo, de manera que no he faltado nunca, y siempre, todavía hoy, después de los muchos años que llevo asistiendo, me vuelve a emocionar, me vuelve a poner la carne de gallina, a ver desfilar por delante de nuestras calles, por delante de nuestras iglesias, nuestros edificios públicos, ver desfilar esta maravillosa colección de esculturas que tenemos. Bien, si yo tengo que empezar por mi etapa yo hablaría de mi condición, primero de espectador, luego de actor y ahora, si se quiere, al final casi hasta de gestor o de corresponsable de la Semana Santa. Yo, de mi infancia, tengo muy claro, yo vivía en la acera Recoletos en el 18 y era la época todavía en la que en la Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, las gentes bajaban con las sillas de casa, ataban las sillas unas a otras y así tenían acotada un espacio en el que se podían sentar. Entonces, el Viernes Santo por la mañana se respetaba menos. Yo tengo grabado en la memoria más de una vez que yo iba con mis padres a oír un poco, que no del todo, el sermón de las 7 palabras, y a la vuelta nos sentábamos en la calle Santiago para ver pasar a la cofradía de las 7 palabras que volvía a la iglesia de Santiago, y a veces alguien te decía que esa silla es mía. Digo, ya, pero está en la calle, ¿qué lo vamos a hacer? Era una época en la que recordaréis además que las emisoras de radio prácticamente solo emitían música religiosa. En los cines se podía ver La túnica sagrada, Los 10 mandamientos y cosas parecidas, y muy poquito más. Entonces, bueno, esa es una época en la que yo la tengo perfectamente asimilada y vivida. Ya como actor partícipe en la Semana Santa, que no como actor de teatro, pues yo recuerdo, yo estudié en el Colegio Lourdes, yo formaba parte de la escolanía del colegio. Por cierto, la mejor escolanía que había en Valladolid. Lo digo pues hay algunos de los jesuitas que tenían una cosa que llamaban la Coral del Virgen del Rosario, no tenía nada que ver con la de Lourdes, que era la buena. Y nosotros participamos en la iglesia de la Veracruz. Recuerdo iba a la escolanía todo el novenario a cantar con la cofradía de la Veracruz, e incluso salíamos, era el único grupo que salía cantando. En la procesión salía a la escolanía y íbamos cantando. Había trompetas, tambores, bastante menos que ahora. Eran procedentes prácticamente todos del Frente de Juventudes o poco más. La verdad es que la música de la Semana Santa ha mejorado bastante en estos últimos años, porque antes más que música era ruido de tambores y trompetas. Y yo recuerdo perfectamente que salíamos a cantar los chicos de la escolanía del colegio, con el hermano Julián al frente, y era pues bastante más agradable. He salido en alguna ocasión con la cofradía de las 7 palabras, a la que pertenecía mi hermano Luis. Mi hermano era, por eso decía que por razones ya lo tengo muy claro, porque era compañero y amigo de Paco Plaza y era mi hermano mayor, y de vez en cuando, pues si él no salía, salíamos yo de cofrade. La verdad es que luego no fui cofrade de verdad, ahora lo soy en mi condición de alcalde, cofrade honorario, pero lo tengo perfectamente grabado. Y desde luego era una época en la que inicialmente, si os acordáis, se cubría toda la carrera de la procesión del Viernes Santo con soldados.
la gente no osaba cruzar entre un paso y otro, era algo absolutamente respetuoso. Ahora esas cosas se van perdiendo y, por supuesto, si a alguien se le ocurriera ahora tratar de cubrir la carrera con militares, pues la tendríamos gorda, ¿no? Entonces yo lo tengo eso absolutamente claro. Por hacer una comparación, hablaba Paco de Murcia. Yo no he estado más que una vez en una Semana Santa en Sevilla. Era por razones estudiantiles. Yo, a pesar de lo que dicen, en mi época estudiantil no era precisamente dócil políticamente, y justamente convocamos una reunión clandestina de estudiantes de medicina en Sevilla, aprovechamos la Semana Santa, y bueno, yo cuando vi aquella Semana Santa en la que se paraban los pasos, salían los costaleros, se metían en un bar, le daban al tinto o al fino o a lo que fuera y volvían, digo, bueno, si esto lo hacemos en Valladolid nos matan, ¿no? Yo siempre dije, y ya termino, que la Semana Santa de Valladolid no era ni mejor ni peor que las andaluzas, simplemente distintas. Yo creo que nosotros podremos competir con las que son de nuestro estilo, puede ser Zamora o Medina de Río Seco, y que no se me ofenda a nadie, yo creo que son con la de Valladolid las más importantes de la región, pero las andaluzas son otra cosa distinta. Posiblemente tienen más luz, tienen más riqueza, pero aquí las esculturas, las imágenes de las vírgenes o de los cristos o de los ayones son de verdad, y allí muchas veces sabéis que no hay más que una cara, eso sí, con una corona llena de plata y de piedras preciosas, unas manos muy bien, y lo demás es pura filfa. Entonces, en ese sentido, pues yo obviamente apuesto por la Semana Santa de Valladolid. Yo, me van a permitir dos cosas. Primero, que les dé las gracias por invitarme aquí, y luego decirles, se han equivocado ustedes. Yo no conozco la Semana Santa de Valladolid, por eso vengo todos los años, por eso la sigo, porque no la conozco, porque todos los años me sorprende, porque todos los años encuentro algo nuevo. Y no soy conocedor de la Semana Santa de Valladolid. Y tendré 80 años, espero, si Dios quiere, y seguiré disfrutando de la Semana Santa de Valladolid para ver si descubro algo nuevo, porque no la conoceré. Yo, si hay algo que sé de la Semana Santa de Valladolid, es que la siento, y la siento desde niño. La llevo al sentir, al sentimiento, al cariño. Y yo, que soy nacido en el Hospital del Sagrado Corazón y viví desde niño en la Plaza San Pablo, en la calle León, esquina de Plaza San Pablo, pues mi recuerdo de Semana Santa, en la línea de lo que decía Javier, nuestro alcalde, es de cornetas y tambores constantemente. La alegría de salir cada vez que alguna de las cofradías que desfilaban por allí eran cornetas y tambores, y los chicos con nuestros pantalones cortos y el máximo respeto, porque es cierto que el silencio era algo que se vivía y se sentía en la Semana Santa vallisoletana, y que hoy todavía se sigue sintiendo muchas veces, afortunadamente. Desde el máximo respeto salíamos y disfrutábamos de esa solemnidad, de ese silencio. Luego, yo no hay una Semana Santa que quiera que pase, y mira que el tiempo lo pone difícil, sin cantar la salve a la puerta de las angustias. Yo, es que es algo que para mí es tradicional. Si es que venir aquí a cantar, yo he tenido la fortuna de ser coralista ahí enfrente, cuando éramos vecinos de ustedes, de la Coral vallisoletana, en lo que hoy es el magnífico Teatro Calderón, pero antes teníamos un cachillo, y es que no había año como ustedes tenían como como cofrade honorario a la Coral vallisoletana. Y todos los años los compañeros de la Coral nos veníamos a cantar la salve a la llegada de todas las procesiones en las que teníamos la fortuna de estar cerca y de estar presentes, que siempre era la del Viernes Santo. Ahora, últimamente, como nos da por llover, pues lo tenemos más complicadito, aunque también se canta la salve dentro del... Pero no es lo mismo. La verdad es que a esa 1:00 de la mañana, cuando uno ya ha disfrutado de todos esos magníficos pasos que tiene la Semana Santa de Valladolid, venir a cantar la salve es magnífico. Y luego tuve una temporada un poco alocada que me dio por hacer fotografías a todo. Y en casa tengo, pues no sé si 1000 diapositivas, que ahora ya no las ve nadie, y es un suplicio el tener que sentar a alguien a decir, ven que te voy a enseñar unas diapositivas, es lógico que salgan corriendo, que yo de vez en cuando en la intimidad vuelvo a ver y vuelvo a mirar esos ratos preciosos de poder hacer. Ahora ya todo el mundo hace fotos, todos tenemos un móvil, inmediatamente le hacemos una foto. Antes había que pedir permiso a la Junta de Cofradías para poderte meter en ello. Ahora ya todo el mundo hacemos fotos, somos fotógrafos aficionados. Y yo disfrutaba con esas cámaras que no eran reflex, que tenías que jugártela con la luz, ibas a comprar la película de 400 ASA para forzarla tal para que pudieras sacar la luz del momento sin que te saliera borrosa, que la de fotos y la de diapositivos que habré destrozado. Y la verdad es que cuando puedo y me dejan en casa y casi estoy solo por no molestar a mis hijos,
me veo de vez en cuando la Semana Santa. Aprovecho y digo, me la voy a ver yo en mis diapositivas. Pero la verdad es que, insisto, sigo sin conocer la Semana Santa de Valladolid, por eso quiero venir todos los años a disfrutarla, a ver si algún año la conozco, lo que sí que es la siento y la disfruto. Habéis hablado de cómo era antiguamente, de silencio. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor, peor, la de ahora, la de antes? ¿Se vive de otra manera? Pero ¿con qué os quedaríais de lo antiguo, de lo moderno? Bueno, yo de lo antiguo, sin duda alguna, con ese respeto y con ese silencio que se vivía antes y que lamentablemente ha desaparecido, ¿no? Antes se veía con bastante más respeto y ahora, pues lamentablemente, hay veces a lo mejor estás en el sermón de las 7 palabras y hay un grupo, no voy a ponerle calificativos, que sobre todo si hay algún juez en la sala, porque puedo utilizarlo en mi contra, que pues con el más mínimo respeto a lo que se está haciendo allí, pues no se pronuncian así como muy adecuadamente, por decirlo con palabras suaves. En ese sentido yo creo que estábamos mejor antes que ahora. De antes me gustaba menos y yo recuerdo que en mi primera intervención como presidente de honor de la Junta de Cofradías me costó algún disgusto, hablo del año 95-96, porque yo reuní a las cofradías en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y les dije que había que acortar la procesión de Semana Santa, que de alguna forma no podíamos estar 4 horas y pico en procesión, porque la gente protestaba, la gente se cansaba, el clima no acompaña precisamente el Viernes Santo, y bueno, pues hubo allí de todo. Alguien me dijo que quién era yo para tratar de cambiar las plantas de procesión de la de hombre, si lo único que se trata es que los niños, los monaguillos, los chavales que empiezan, pues en lugar de poner laterales, ponéis en el centro y así se acorta un poquito más, y al lado de los pasos pueden ir cofrades y las cruces pueden ir en el medio, y bueno, pues hubo sus más y sus menos, pero al final pues algo conseguimos y hoy la procesión tiene ya una duración un poco más aceptable. En el tiempo lo seguimos teniendo mal, lo decía Toño Bermejo, y es verdad, alguien me llegó a plantear que de la misma forma que yo había decidido cambiar las fiestas de septiembre, y se las quité a San Mateo y se las di a la Virgen y nos fue muy bien, que tenía que plantear cambiar las fechas de la Semana Santa. Yo me temo que va a ser un poco más complicado. Pero mi sorpresa es que un día, hablando con el cardenal Carlos Amigo, se lo dije. Le dije, mira, Carlos, me están planteando que por qué no cambiamos las fiestas de la Semana Santa. Él sabéis que es Río Secano y, por supuesto, para él la mejor Semana Santa, sin discusión, es la de Medina Río Seco. Y mi sorpresa es que me dijo, pues no estás muy desencaminado porque en el Vaticano se llegó a discutir el cambiar las fechas de la Semana Santa. Y me llegó a decir que el problema estribaba en que no se ponían de acuerdo con los ortodoxos y con los protestantes para cambiar las fechas, porque es discutible si el Viernes Santo es cuando es, no vamos a hablar de los temas de los astros, de las lunas y de los soles, pero me llegó a decir que fue incluso un tema, eso, y además el tema de la Pascua judía, pero que en un momento se llegó a plantear en el Vaticano la posibilidad de cambiar las fechas de la Semana Santa, pero que era muy difícil poner de acuerdo, casi tan difícil como poner a Valladolid a las cofradías de acuerdo, pues casi tan difícil era poner de acuerdo a los ortodoxos, a los católicos, a los cristianos, y luego teniendo en cuenta también el tema de la Pascua judía. Recogiendo una alusión que has hecho a tu condición de coralista, quiero decir que yo me he puesto hoy la insignia de la Corola Isoletana porque hace unos años que estoy en ello, y la Corola se siente muy orgullosa de esta vinculación con la cofradía y participó en los actos de la coronación canónica interpretando el himno que se compuso en esa ocasión, de manera que para mí es una alegría, como lo es estar en este estupendo salón y tan cerca de una imagen como la Virgen de las Angustias, que realmente es la gran señora de la Semana Santa vallisoletana, y que tiene tras de sí una bibliografía y una cantidad tal de literatura que abordarlo sería una tarea realmente muy larga, pero todos son piropos, todos son a lo largo de la historia entusiasmo y fascinación por una pieza de la que se ha llegado a decir, y no quiero que se monopolice toda mi intervención solo sobre la imagen de las Angustias, pero he traído aquí un libro reciente sobre Juni,
María Antonia Fernández del Hoyo, que tiene una apariencia muy humilde, parece un librito de bolsillo, pero que recoge todo lo que se ha investigado últimamente sobre el escultor y valora, claro, la Virgen de las Angustias como su obra maestra. María Antonia dice, en una página de este libro, dice que es una obra maestra absoluta y su juicio no es tan distinto del que han emitido otros investigadores. Martín González dice que es una obra de valor universal, digna de Miguel Ángel y así sucesivamente. Es decir, la pieza suscitó desde el principio una gran admiración y lo sigue suscitando, y al mismo tiempo que es una obra culta, es una obra también popular que llega a todo el mundo. Y, en fin, no es cuestión de que me ponga aquí a leer parrafitos de un autor y de otro, pero sería realmente impresionante para muchos que tal vez no se han tomado ese trabajo, hacer ese recorrido por la valoración que con el fluir de los estilos, de los gustos, parece que va cambiando y, sin embargo, hay una unión concorde. Desde otros puntos de vista, yo quería decir que mi relación con la Semana Santa, aparte de ser un asistente entusiasta a las procesiones desde la más lejana infancia hasta ahora, pues he tenido ocasión también de ser pregonero en un año que me pareció un gran honor y puse en el empeño toda la dedicación que me fue posible, y que he sido también ocasionalmente invitado a hacer un comentario con motivo de una transmisión que se hizo en Televisión Española, y en esos casos he vivido de otra manera la Semana Santa más interiorizada, más, digamos, de una manera más implicada, pero sigo siendo el espectador que, además, aunque la he visto en todas partes, desde balcones de aquí y de allí, desde tribunas en una ocasión y en otra, pero mi manera preferida de verla, sobre todo la gran procesión del Viernes Santo, es recorriendo la ciudad a pie, yendo a contrapelo de la gente, por aquí, por ahí, disfrutando de cada rincón, de cada momento, y realmente, aunque sea un trabajo, terminando siempre en esta casa, cantando la salve con el pueblo. Y sobre la imaginería, yo en mi condición de historiador del arte, pues claro, sería un tema agotador, ¿no? Cada paso tiene su historia, los hay que tienen unas vicisitudes extrañísimas, que han pasado por situaciones que la gente no puede fácilmente imaginar. Nuestro Padre Jesús Nazareno, que a resultados como consecuencia de un pleito con los agustinos, una imagen que se sustituyó, se le cortó la cabeza para engañar a la cofradía que la pedía, una cosa tan complicada que es como una novela policíaca y que casi es mejor olvidar porque saca a relucir todo un mundo complejo de relaciones confusas, como ocurre con el caso del propio imaginero, el autor de la Virgen de las Angustias, que tuvo también sus pleitos. La mayor parte de los datos que se tienen sobre su vida proceden de las declaraciones de testigos a favor y en contra en los varios pleitos que tuvo. Uno de ellos se ha salido a la luz recientemente con motivo de las investigaciones del profesor Vasallo, un compañero del departamento, que ha investigado sobre el retablo de Briviesca, de Lope de Gambis. Juni fue testigo y en el pleito declaran unos y otros, y a veces las declaraciones son tan parciales que se queda uno desconcertado, ¿no? Por ejemplo, que Francisco Giralte, el mejor discípulo de Berruguete, diga que Juni no sabía dibujar ni esculpir. Bueno, podemos ser enemigos, piensas tú, pero bueno, ¿hasta dónde llega la enemistad? Porque ya negar la evidencia con tal de hacer daño al que está en el otro bando es algo absurdo. En fin, somos vasijas de barro todos y lo hemos sido siempre, y no hay que escandalizarse demasiado por estas cosas que ocurrieron, pues desgraciadamente siguen ocurriendo. Como veréis, la parte seria y documentada de la tertulia es de Paco Plaza, que además se lo ha preparado muy bien, viene perfectamente documentado, o sea que Toño y yo nos quedamos así para rematar alguna vez desde la esquina alguna cosa. Por cierto, has dicho que fuiste pregonero de la Semana Santa.
¿no te regalarían aquel horrible Conde Ansúrez que regalaban hasta que llegué yo a la alcaldía? Yo puedo contaros como anécdota que el primer año que yo fui alcalde, mi primer pregonero fue Luis Miguel Enciso. Entonces, bueno, el ayuntamiento, como siempre, ponía el dinero y la Junta de Cofradías, no era el actual presidente de la Junta de Cofradías, no voy a decir quién fuera, era el que buscaba un regalo para el pregonero. Y entonces lo habitual era que en la propia catedral, después de pronunciar el pregón y saludar al arzobispo, cosa que seguimos haciendo, pues el alcalde le hacía allí, delante de todo el mundo, el regalo al pregonero. Yo os juro que el día que me tocó hacer el primer entrega del regalo estaba muy empaquetado, pero lógicamente allí delante de todo el mundo abrimos aquello era un mazacote horrible que trataba de simular la escultura o la estatua del Conde Ansúrez, que yo le vi y no pude volver a decirle, perdona Luis Miguel, pero yo no lo he elegido, lo estoy viendo ahora. Eso afortunadamente ya cambia. Ahora ya se le entrega efectivamente un Conde Ansúrez, pero ya muy bien hecho, de otro tipo, para tener el recuerdo. Yo puedo aclarar mi caso personal, que fue muy favorable. A mí se me ofreció una bandeja de plata que tengo con mucho cariño, con una inscripción en que se dice el motivo y la fecha y un escudo en esmalte. Ahora encargamos una escultura del Conde de este tamaño, que está sobre la pilastra que tiene la Plaza Mayor, y si hay una plaquita más pequeñita en plata, donde se dice la ciudad de Valladolid a fulano de tal como pregonero, pero bastante más modesto. Pero ya digo, el primero que yo encontré era para que el pregonero le hubiera dado en la cabeza al alcalde con aquello, porque era terrible. Yo si se me permite enmendar el entuerto, pido perdón a don Francisco Plaza porque ha sido mi presidente de Coral Vallesoletana y no me he dado cuenta, yo hablando de la Coral, teniendo aquí al presidente me parecía casi ofensivo. Pido perdón, Paco, por ello. Perdón. Yo si se pregunta por lo que gusta y no gusta, y yo prefiero hablar de lo que me gusta, si me permitís, porque yo creo que no gustarme poco. Si algo no me gusta, no voy. Y a esto como vengo, pues será que me gusta. Entonces, hay dos cosas que a mí siempre me han gustado mucho y estaban y están. Una, las famosas, mi madre lo llamaba siempre así, las 7 iglesias. Hay que recorrer las 7 iglesias. Y donde nos pegábamos el atracón a ver iglesias, ¿qué 7? 14 o 21, las que pudiéramos. Porque es una magnífica ocasión para ver aquellos lugares recónditos de Valladolid que habitualmente no están abiertos, de las monjitas, de tal, que es una gozada, los conventos. Y yo disfrutaba y me daba igual. Al año siguiente queríamos ir a ver también los conventos y evidentemente teníamos que venir a ver la Angustias, teníamos que ir a ver la Veracruz, etc. Se veían los monumentos. Los monumentos, efectivamente. Mi madre lo llamaba las 7 iglesias, no sé si alguno más lo llamaba así, pero eso. Y otra de las cosas que yo creo que es magnífica de la Semana Santa de Valladolid, supongo que habrá sitios donde también lo sea, es que yo soy creyente, yo creo que es un hecho fundamentalmente religioso la Semana Santa, pero yo creo que la Semana Santa trasciende, que ya supera, que hay mucha gente que a lo mejor no tiene la fuerza de creer que podemos, o creemos o queremos tener otros, pero sin embargo viven la Semana Santa con un respeto impresionante. Participan, la sienten. Yo he conocido a gente que luego les cuesta, es verdad que resulta anecdótico y curioso, ¿no?, que luego les cuesta a lo mejor acudir a una iglesia o lo que fuera durante el resto del año, pero que son cofrades de pasión y de devoción y que son gente a lo mejor de formaciones políticas muy extremas, que no creen en la religión católica, pero la Semana Santa, sin embargo, la sienten suya. Y es algo que habla bien de la Semana Santa, o sea, es decir, la Semana Santa como hecho social que trasciende, que se convierte en un hecho necesario y bueno en Valladolid. Y ojalá fuera en Semana Santa más semanas del año, porque nos pondría más de acuerdo a muchos que pensamos a veces distinto y creo que tocan tiempos de pensar parecido en algunas cosas. Y ya lo último, si se me permite, porque yo creo que es mejor escuchar a mi alcalde y a mi presidente de Coral, lo último, una cosa, el día que mejor descubrí la Semana Santa de Valladolid, el día que mejor lo descubrí, insisto que sigo intentando descubrirla, y querré seguir intentando descubrirla. Vino un amigo, pintor malagueño, un hombre que estaba pasando por una situación, un pintor maravilloso, muy duro, José Bonilla, Pepe Bonilla, ¿no? Un amigo vino a Valladolid acostumbrado a esa Semana Santa malagueña, de ole, guapa, bonita, y los niños cogiendo la cera, no sé si lo habéis visto, que van haciendo ovillos de cera y cosas de esas. Y era un hombre que venía en un momento espiritual complejo,
un momento de fe complicada, y se dio de frente con nuestra Virgen de las Angustias. Y se puso a llorar. Yo dije, Dios mío. Yo le miraba la cara y yo decía, por un rato pasé, dije, oye, un invitado que se te pone a llorar, pero estaba llorando de emoción, de ver llegar a la Virgen. Yo creo que era por detrás del ayuntamiento, por allí, que venía la Virgen, que la llevabais, seguro que alguno de los cofrades que estáis aquí, y se echó a llorar. Se metió a fraile. Luego lo dejó. Pero algo tuvo que ver la Virgen, seguro, y fue la Virgen de las Angustias. Y la verdad, verle llorar a ese hombre, un hombre de unos 40 y pico años, con unos lagrimones que le caían hasta el cuello de la camisa, era emocionante, era emocionante. Yo dije, ¿qué fuerza tiene la Semana Santa de Valladolid? En casa también se visitaban los Jueves Santos, yo estoy con Paco, eran los monumentos, como se decía en mi casa, y nosotros empezábamos por razones de vecindad, las Lauras, las Reparadoras, los Agustinos, y luego ya bajábamos hacia el centro. Costumbre que, por cierto, yo sigo manteniendo con mi mujer de vez en cuando, igual que visito los nacimientos. Por cierto, el de esta casa es de los mejores tradicionalmente, no es por haceros la pelota, porque si no fuera así no lo diría, pero puesto a contar anécdotas, puedo contar una de hace unos pocos años visitando los monumentos en la iglesia de Santana. Había una cola tremenda y entonces yo me puse atrás, salió enseguida un responsable de corporación. No pase usted, señor alcalde. Digo, no, yo estoy a título particular con mi mujer, me pongo en la cola y entraré cuando me toque. Bueno, pues se entraba por la derecha, lo estoy viendo, pasabas por delante del Santísimo que estaba allí con todas aquellas velas y tal. Luego había una mesa de cofrades o de hermanos mayores o de lo que sea, donde aprovechan para venderte la estampita, la insignia, no sé qué, no sé cuál, y luego ya salías. Y el drama que yo viví, que de verdad pasé vergüenza ajena, es que justo, pero vamos, delante del Santísimo, no pudo ser más inoportuno aquel señor, uno de los que estaba en la mesa se levanta, me ve, entonces viene, se acerca y ya digo, delante de la custodia, me dice, alcalde, quería aprovechar para decirle que tengo un problema con un vado que me tiene en la ayuntamiento. Os lo juro. Y yo eso es por ser alcalde, eso es por ser. Bueno, mi mujer se metía debajo de los bancos. Os prometo que no me estoy contando ninguna batallita, ¿no? Y le dije, si no le importa a usted, salimos fuera y me lo cuenta usted. Pues es que además paró, íbamos todos caminando, ¿no? Claro, paró allí a contarme la batalla. Sí, mire, tengo un problema con un vado que no me conceden. Dije, tierra, trágame. Dije, si no le importa la salida, lo hablamos. Paco. Pues yo creo que se podría, en fin, hablar de mil maneras, de mil puntos de vista sobre este gran acontecimiento que es nuestra Semana Santa. Yo, como lo he seguido, como los que estamos aquí, creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, lo he seguido con apasionamiento, pues tengo recuerdos muy remotos, por ejemplo, de cosas que ahora ya la gente no tiene por qué recordar. Cuando se encargó el cuadro El Paso de la Sagrada Cena, porque hay que decir que la Gran Procesión de Viernes se ha enriquecido con nuevas composiciones, algunas hechas con esculturas antiguas, reparadas, se ha ido, digamos, completando y algunas se han añadido, algunas se han sustituido. De todo hay en la viña del Señor, pero sigue. Es una historia complicada. Pero yo recuerdo especialmente cómo durante años salían figuras de la cena y se ponían en un escaparate de una tienda de muebles, la banca del mueble. Cada año aparecía una escultura, tenían que ser, claro, los 12 apóstoles y el Cristo, y hasta que se fue completando y teníamos como una verdadera ilusión por ver algún día aquella composición que amenazaba con ser gigantesca. Después hubo una remodelación, se sustituyó el Cristo primitivo por otro, se sustituyó el proyecto que era muy ambicioso, era un paso que se tenía que abrir. Tenía una planta en V, Cristo estaba en el vértice de la V y había 6 apóstoles en cada uno de los 2 brazos que tenían que abrirse para desfilar y luego cerrarse para guardarse en el almacén. Y todo eso se dibujaba, se controlaba y lo seguíamos como si fuera un acontecimiento que nos implicase profundamente. Y así sucesivamente pues se ha ido enriqueciendo y también se ha ido avanzando mucho en la erudición. El Capítulo Revilla fue, cuando las procesiones se reconstruyeron, en los años 20, fue un hombre que trabajó muchísimo y hizo lo que pudo por reconstruir los viejos
conjuntos que se habían desperdigado, la academia había recogido las figuras no sagradas, no los protagonistas, sino los comparsas. En fin, y reconstruir aquello era muy complicado y él hizo una labor maravillosa, pero ha habido después investigadores que han ido perfilando, con ayuda de investigación y de documentación, han ido perfilando el conocimiento que podemos tener ahora de cómo eran realmente, de cómo eran estos conjuntos, y se han ido identificando piezas que estaban sueltas en los almacenes del Museo de Escultura, por ejemplo, como componentes de conjuntos que se desperdigaron posteriormente y en alguna ocasión se han intentado montar, aunque no siempre han tenido buena acogida. Por ejemplo, por citar la oración del huerto, que ha sido atribuida recientemente ya de una forma definitiva a Andrés de Solanes, no se sabía este dato, pues tenía un Judas, tenía unos soldados, en las descripciones de época se describen, nadie sabía dónde habían ido a parar. Con una cierta perspicacia, algunos investigadores fueron identificando a los personajes. Judas era pelirrojo, era bizco, tenía unos rasgos iconográficos que le permitían ser reconocible. Y así, quiero decir que hay, al mismo tiempo que hay la belleza indudable y emocionante de los desfiles, y la emoción y la religiosidad que plantean, hay también un aspecto erudito, un aspecto de investigación, gracias, que ha ido progresando muy considerablemente en nuestros últimos tiempos. Es decir, que no se quedó todo en aquellos esfuerzos de los primeros eruditos de Martín Monceau, que empezaron a poner orden en nuestro pasado histórico, sino que el interés sigue y los progresos son evidentes. En ese sentido, tenemos que felicitarnos de haber podido identificar, fichar, pero la Virgen de las Angustias, justamente, ya que estamos en su casa, es un enigma todavía sin resolver, porque la fecha exacta, por ejemplo, nadie pone en duda que sea de junio, además, bueno, nadie lo ha dudado nunca, es evidente, es una obra magistral, nadie más que él la hizo. Y además Juní era cofrade, de manera que todo, en fin, eso es indudable. Pero la fecha sí plantea algunas dudas porque el intento de clasificación en periodos estilísticos de Juní, en los muchos años que trabaja desde que viene a España, en distintos lugares, está en Medina de Río Seco, está en León, está en Salamanca, está aquí. Se ha querido ver una evolución estilística y esos rasgos que se han intentado sintetizar resulta que se contradicen luego con las fechas que aparecen, de manera que es difícil saber con precisión exactamente en qué año se hizo la Virgen, y también es difícil todo este otro tema de si los cuchillos sí, no, etcétera, que ha dado lugar a mucha polémica. Bueno, cada uno tiene su opinión sobre ello. Pero en las primeras menciones tampoco parece que aparezcan en las copias más antiguas que hay de la imagen, que tuvo un éxito tal que se reprodujo muchas veces, pues no tenía los cuchillos. Hasta comienzos del 17 no aparece ya en el grabado de Roelas con los cuchillos y empieza a aparecer en la documentación citada como Virgen de los Cuchillos. Pero es un tema también para desarrollar, para opinar y que nunca se ha cerrado del todo. Lo que nadie discute es la calidad extraordinaria de la pieza, la emoción que transmite. Este amigo que tú citabas, malagueño, no es el único. Bosarte, que era un académico, que era secretario de la Academia de San Fernando, que había sido secretario de un aristócrata embajador en Londres y en Viena, que se había movido. Cuando ve la Virgen de las Angustias, dice que no se puede mirar sin experimentar una especie de trance, ¿no? Es algo potente. Yo recuerdo, ya que estamos, si se me tolera, hablando de anécdotas personales, que un compañero mío de colegio, el compañero de Luis León de la Riva, que era muy aficionado al cine, había escrito incluso un guión para una película. Cuando éramos niños, ya él soñaba con ser, luego la cosa fue de otra manera, pero él soñaba con ser en el futuro director de cine, y había escrito un guión centrado en la Virgen de las Angustias, que era una historia muy trágica que terminaba un poco menos que con un suicidio ante la Virgen, pero bueno, era una cosa tremenda, pero en que la Virgen tenía un impacto con su presencia, un impacto desencadenante de una tragedia.
¿no? Porque él experimentaba una especie de sentido de culpa, una cosa, era muy tremendo aquello. Para un niño, desde luego, era inimaginable, pero así... Algo que a mí me hubiera gustado recuperar o recomponer, porque de la misma forma que yo y mis hermanos íbamos el Jueves Santo habitualmente con mi madre a recorrer los monumentos, otro día de la semana hacíamos una visita obligada, que era el Ayuntamiento de Valladolid, en el que en el claustro, en torno al patio central, había una reproducción de la procesión general del Salvador, con unos pasitos pequeños y a todos los cofrades, que daría yo un dineral por saber dónde están. El otro día inaugurábamos una exposición aquí en la Sala del Calderón y hay una de esas piezas, pero por aquello de protegerlo, lo protegieron tanto que en este momento es imposible haber recuperado nada. Pero yo es otra de los recuerdos que tengo de mi infancia. Digo, el Jueves Santo eran los monumentos, pero otro día a la semana era obligado a recorrer todo el Ayuntamiento de Valladolid, luego terminaba viendo los bomberos abajo, estaba el parque de bomberos atrás, y entonces, como mi tío era aparejador, estaba enchufado y me dejaba subir a la escalera a los bomberos, pero el paso obligado era recorrer todo el entorno del patio central del Ayuntamiento con una reproducción en maquetas preciosa de la procesión general del Viernes Santo. Yo si me permitís, lo que decía Paco Plaza, las imágenes del barroco tienen una fuerza didáctica impresionante. Yo creo que hoy no se podrían hacer imágenes de ese tipo porque se permitían ser, si se me permite la expresión, un poco maniqueas. O sea, es decir, los buenos eran buenísimos y los malos eran malísimos, ¿no? Donde se podía poner a un sayón o a un soldado con una cara de feo, como hemos visto en algunas de las esculturas, y era para que el pueblo llano pudiera perfectamente, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de capacidad de leer y escribir, inmediatamente identificar, de una manera muy didáctica, ¿no? Identificar dónde estaba la fuerza de la pasión, dónde estaba el sufrimiento y dónde estaban los que se ensañaban y los que generaban daño, que yo creo que era parte de esa sensación de pasión, ¿no? Que genera eso. Y yo luego, si se me permite una anécdota muy rápida, y me voy a meter en el terreno del alcalde, pero no como alcalde, sino como ginecólogo. A mí, en mi casa pasa una cosa muy curiosa. Mi mujer también es una apasionada Semana Santera y tuvo una época cofrade en la que, estando embarazada de mi hija mayor, se hizo todas las procesiones que pudo de Semana Santa, vestida de cofrade. Y mi hija, en el claustro materno, porque no nació hasta septiembre, yo creo que escuchó tambores y cornetas de tal manera que ahora, con sus 22 años, cada vez que, ahora la tengo fuera estudiando, pero no se pierde el venir en Semana Santa, cada vez que oye tambores y cornetas, se emociona. Y yo creo que es que lo que se formó ahí, con mi mujer llevándola a cuestas, la verdad fue algo magnífico, que con mis otros dos hijos, que también les gusta, no tienen la misma pasión, porque ya no procesionaron, ¿no? Y es algo que yo creo, yo no sé, nos lo debería explicar un ginecólogo, no sé si tiene alguna explicación. Eso no, pero lo que decía sobre el aspecto de los sayones me ha traído a la memoria aquello que aprendíamos en el colegio, que a buen seguro le inspiró a Jorge Manrique, aquello de la procesión se movía con honda calma doliente, qué triste el sol se ponía, cómo lloraba la gente, cómo Jesús se afligía. La pedrada. Era de Gabriel y Galán, efectivamente. De Gabriel. Sí. Sí, en el fondo deriva de... Yo me acuerdo, Francisco de Cossío publicó, cuando trabajaba aquí en el norte de Castilla y era director del Museo de Escultura, publicó un trabajo que en realidad no descubría el Mediterráneo, pero que está muy bien escrito, sobre la relación de estos pasos con el teatro clásico, con el teatro popular español del Siglo de Oro. Efectivamente, en el teatro siempre hay los héroes y los antihéroes, y hay los buenos y los malos escandalosamente opuestos, ¿no? Y ahí sí se crea una tensión dramática que las procesiones utilizaban realmente. Y hay algo, aparte de esto, que es muy claro, yo creo que hay también algo que hemos olvidado, y es que lo que se representa, sobre todo en la procesión general de la Pasión, que por otro lado tenemos que reconocer que es una idea de un mariscal francés,
del mariscal Kellerman, es una cosa que puede hacernos sentir raro, pero que es así, que antes de la invasión francesa había procesiones de las cofradías, pero no había una procesión general, que fue una idea con esa racionalidad en gala, una idea que se le ocurrió a este señor, que impuso y después tuvo su continuidad. Era muy aficionado a la gran ópera y demás, al gran espectáculo. Pues esta gran representación de la Pasión, en el fondo, lo que nos narra es cómo un reo es condenado y conducido a un suplicio y cómo muere en el suplicio. Algo terrible, pero que debía ser para los que vivieron estas procesiones primeras del 16 y del 17, que son probablemente algunas más antiguas, debía tener un impacto especial, puesto que las ejecuciones entonces eran públicas y conducir un reo a un lugar de ejecución era un acontecimiento social no extraño, ¿no? De manera que debían tener una presencia, yo creo, mucho más terrible quizá que para nosotros, que aunque lo vemos por supuesto, con la actitud del que siente todo aquello a través de la oración evangélica, pues lo situamos en un marco, digamos, un poco espiritual, lo separamos un poco de la crudeza terrible de la realidad que ellos vivían. La Cofradía de la Pasión tenía como una de sus misiones acompañar a los reos en sus últimos momentos, recoger los cadáveres, en fin. Era algo tan tremendo que afortunadamente ha desaparecido, pero que debía dar a estos desfiles no sé cómo decir, una intensidad especialmente dramática. Y yo creo que en ese sentido hoy estamos en unas condiciones distintas completamente de disfrutarlo como un acontecimiento que tiene algo. Yo lo he intentado comparar algunas veces, la gran procesión de la Pasión del viernes, que está concebida casi como una ópera, en el sentido de que hay pasos de figura única que atraen la atención únicamente sobre una expresión y que serían comparables sobre un rostro, sobre una meditación interior del personaje, que serían comparables a lo que en una ópera es un aria, en que la acción se detiene y un personaje cuenta lo que siente. Otras veces los pasos son de acción, hay un acontecimiento en que participan varios personajes, sería más parecido entonces el relato a lo que corresponde a una ópera, a un recitativo, y en fin, y habría sus concertantes, cuando varios intervienen con la misma dignidad, como en la ópera. No hay un protagonista y un coro, sino que hay un conflicto, digamos, igualado entre las voces. Hay algo muy potente entonces en ese relato que yo creo que nos llega a través de una puesta en escena que cuenta con algo que es espléndido, que es la figura sin fondo. Y eso sería otro tema que no sé si es el momento de comentar aquí, pero las figuras de procesión no resisten estar encerradas en un retablo, es decir, echamos de menos que se muevan, verlas en todas direcciones, y es algo que habitualmente se considera propio del barroco, pero en realidad es más bien algo propio del manierismo. De hecho, la Virgen de las Angustias, a la cual volvemos siempre, es un ejemplo maravilloso de composición serpentinata. Si alguien intenta colocarse en la posición que tiene la Virgen, puede tener problemas de columna vertebral, o está totalmente retorcida. Una mano agarra prácticamente un pie cruzado debajo del tronco, se retuerce de una manera tremenda. Eso es la línea serpentinata manierista, es el contraposto manierista, y es algo que Martín González llega a glosar de una manera muy exaltada, diciendo que es como si Juni se hubiera metido entre los anillos de las serpientes que ahogan al Laocoonte en el Vaticano, ¿no? Ese retorcimiento. Pues bien, eso es más propio del manierismo que del barroco, porque el barroco busca más la frontalidad del espectáculo teatral, en que hay bambalinas, en que hay un fondo, hay un forillo, y mientras que en el manierismo
aparecen los grupos escultóricos como los que hay en la Lolla de las Lanzas de Juan de Bolonia, que son para ser contemplados alrededor, y la imagen de procesión tiene mucho más en origen que ver con esta concepción manierista, en que las diagonales de nuestras miradas atraviesan el grupo. Hay un paso maravilloso que se llamó Sextengo, el paso grande del crucificado, que ahora sale como era en origen. También había un libro de don Filemón Arribas que recogía la historia de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y un dibujante le había hecho una composición para ilustrar este libro en que se mostraba el paso como salía en origen, con el sayón clavando el rótulo, el sayón del rétulo, como se decía en los documentos, clavando encima de una escalera en lo más alto de la cruz, que es el vértice de una pirámide oblicua que se señalan como aristas las lanzas de los verdugos, de la propia cruz. Es algo de una complejidad asombrosa, pero pensado precisamente para ser disfrutado de mil maneras, con miradas que lo crucen en todas direcciones y por tanto, con una complejidad más manierista que barroca. Debemos sentirnos orgullosos de lo nuestro. Creo que pensar que en los siglos XVI, XVII, Valladolid, las cofradías, una cofradía como esta, ya venerable, tenía la fuerza y la capacidad de traerse a un francés como Jean de Juni o Juan de Juni, o a un gallego como Gregorio Fernández, de lo mejor que había en el mundo mundial, como dicen ahora los chicos, aquí, hacer imágenes, lo mejor que había en el arte de aquella época entre el manierismo y el barroco. Eso habla de la fuerza que tenía la Semana Santa de Valladolid y habla de la fuerza, sobre todo, que tenían las cofradías. Prometo no decírselo a Hacienda, porque ya pilla un poco, habrá prescrito ya esa capacidad económica. Pero sí es verdad que eso era grande y por eso sigue siendo grande ahora también. Esas imágenes, el saberlas conservar, el estar ahí, esos disgustos que a veces nos da de que si se pone a llover rápido hay que meterlas, no sea que se estropeen y esas cosas, es porque desde hace siglos nuestros tataratatarabuelos decidieron ir a por lo mejor y desde hace siglos los tataratataranietos conservan al pie de la letra todo lo bueno que se hizo en aquel momento. Valladolid era grande y sigue siendo grande. También por el alcalde tan bueno que tenemos, las cosas como son. Yo, por hacerle una precisión a Toño, que está aprendiendo mucho, sobre todo de Paco Plaza, es que él debía saber que Juan de Juni y Gregorio Fernández eran vallisoletanos, porque los vallisoletanos, como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana. Bien, hemos hablado de imágenes, hemos hablado de momentos, parece que hay consenso en la salve a la Virgen, pero la Semana Santa también son personas, son cofradías. No sé si pertenecéis a alguna cofradía, familiares pertenecen a una cofradía. ¿Qué es lo que os ha hecho llegar a esa cofradía o no ser de esa cofradía? No estoy hablando desde un punto de vista institucional, sino algo a nivel particular. Yo a nivel particular, a nivel familiar, mi familia estaba vinculada a las Siete Palabras. De hecho, mi padrino, Vicente Colino, fue hermano mayor de las Siete Palabras y siempre teníamos una vinculación. Y como chaval, ya digo, salía en la escolanía con la de la Veracruz. A nivel institucional luego ya es otra cosa. Y luego, ¿qué pensáis de las cofradías? ¿Cuál es el futuro de las cofradías? ¿Hacia dónde deben de ir las cofradías? Ha hablado José Antonio de las cofradías en siglos pasados, tenían una fuerza enorme, solo hay que ver salones como este que tiene la Cofradía de las Angustias, en Valladolid está el del Ayuntamiento y poco más. Aquí se ve la fuerza y la importancia que tenían las cofradías en su época, hace varios siglos, pero ¿hacia dónde deberían ir las cofradías? ¿Qué deberían de ser las cofradías ahora, en el siglo XXI? Yo creo que afortunadamente ya no tienen, como decía antes Paco, que hacía la de la pasión, que acompañar a nadie a justiciar, porque ya no se ajusticia a nadie ni recuperar después el cadáver. Pero bueno, si las cofradías tienen un origen puramente vinculado a aspectos religiosos, de hecho me consta que muchas cofradías que en el momento actual tienen una vertiente social dentro de su actuación a lo largo del año, que especialmente en situaciones como las que se están viviendo en este país hace unos cuantos años es fundamental, y yo creo que ahí habría que incidir, al margen la labor catequética, la labor de evangelización, esa tradición que hay, que los hijos de los cofrades pues empiecen desde pequeñitos, sean los alevines, los benjamines, y al final se vistan de largo. Habréis visto que muy prudentemente no hemos entrado en el tema de las mujeres cofrade, ¿verdad? Que es un tema que con la Constitución creó ciertos problemas
y especialmente no en Valladolid, donde yo creo que se asumió sin grandes dificultades, pero en Zamora sabéis que ha habido problemas serios hasta hace relativamente poco tiempo. Pero yo creo que esa vertiente, digamos, de la labor social, que por otra parte lo hace la Iglesia Católica fundamentalmente a través de Cáritas, yo me consta que en este momento hay mucha labor de auxilio, iba a decir de auxilio social, pero no en la connotación política de esas dos palabras hace años, que están realizando muchas cofradías. Bueno, en otros tiempos las cofradías tuvieron una labor asistencial muy importante. Casi todas tenían hospitales que mantenían con los dineros de los propios miembros de la hermandad, y tenían como función asistir no solamente a enfermos, sino también, por ejemplo, a las viudas que se quedaban desvalidas. Había una labor social muy importante. Las cofradías de la Cruz, que son las de la Vera Cruz, que iban asociadas a los franciscanos, son las más antiguas en todas partes, y hacían una labor, yo recuerdo haberlo oído comentar a gente mayor, que ha durado hasta fechas bastante próximas. Y luego tenían también un lado, digamos, ejemplarizante, que nos puede resultar imposible de asumir, pero bueno, había los hermanos de sangre que se flagelaban públicamente, o que desfilaban arrastrando cadenas, en fin, había hermanos de luz, hermanos de cruz y hermanos de sangre, los que desfilaban cargando cruces pesadas. Había un lado penitencial, pero público. Cualquiera puede sacrificarse en su intimidad, ¿no? Pero las cofradías brindaban la ocasión de hacer estos gestos ante los demás, naturalmente con la individualidad oculta por un capuchón, pero claro, con la fuerza que podía tener el testimonio de ver cómo estas cosas se desarrollaban, ¿no? Yo, si preguntabas, Agustín, yo soy un rara avis, y confieso que no soy de los mejores porque soy multicofradía, y me explico. Por parroquia, yo tenía vocación por la Piedad, porque era la parroquia que me correspondía de niño en la calle León, como antes decía. Mi mujer, entonces novia, parroquiana de Santiago, tenía también vocación por las 7 palabras. En mi condición de miembro de número de la Coral Bioseletana, yo no me perdía una salve de las Angustias. Y luego, en algún momento también llegué a ser cofrade del Resucitado por relación de amistad con algunos de sus miembros. Por lo tanto, no soy el mejor ejemplo. Yo creo que la fidelidad a una cofradía es bueno, pero la condición multicofrade me ha permitido volar libre y poder disfrutar de la Semana Santa desde muchas facetas. Respecto a qué pueden hacer las cofradías ahora, pues ciertamente bastante con la que está cayendo, con que subsistan, se mantengan y mantengan esa fortaleza que lleva la raíz fraterna de frade, cofrade, confraternizar. A mí me parece, en los tiempos que corremos de disenso, y no quiero hacer política aquí, no, Dios me libre, pero los tiempos de disenso, encontrar un lugar donde gente de toda condición, de todas las distintas ideas y de todas las distintas maneras de pensar que la libertad y el Estado democrático que antes decía nuestro alcalde han permitido, se pongan de acuerdo en un hecho como una cofradía, ya me parece de por sí algo muy válido en los tiempos que corren. Que haya una razón que nos una distinta al fútbol, al deporte, que es algo también que lleva el color morado, lógicamente, y el blanco, el albivioleta del Valladolid, que nos pueda unir, o otra serie de cuestiones, que nos una una cofradía, que es algo que tiene siglos, me parece estupendo. Creo que sostener y mantener la Semana Santa de Valladolid ya de por sí vale, pero si esa labor que hacéis, prolongando la Semana Santa a distintos momentos del año, creo que es muy válido también. Si aparte de eso hay una labor de ayuda a los demás, pues bienvenido sea. Y ya concluyendo, ¿qué momento recomendaría cada uno personalmente, pero no ir al tópico de pues, la procesión general o la salva de las angustias, sino aquel momento que yo recuerdo que vi o que veo que no me quiero perder de la Semana Santa y que la gente a lo mejor no lo conoce, pero... La verdad es que es difícil. Yo te diría un par de ellos. Uno que es
para mí tradicional y que voy siempre que puedo, que es el encuentro de la Virgen con su hijo delante del Palacio de Santa Cruz. Es un momento emocionante, comparable a muy otros pocos en la Semana Santa. Y algo que tengo que confesar que he descubierto hace muy poquitos años es que no está abierto al público por razones que enseguida vais a entender, que es cuando se recoge el yacente que sacan los del Santo Entierro en el convento de Santa Ana, que le meten dentro, cierran las puertas, cierran las luces y simplemente con los faroles se va acompañando, se hace una procesión interna por dentro del monasterio para llegar después allí a depositarlo. Pues eso realmente son de las cosas que a mí más me han impactado. Fuera de eso, pues hablaríamos lógicamente de la procesión general con la salve. Yo no he hablado de la salve, pero no fallo ningún año, incluso los que llueve, a la salve a la Puerta de las Angustias, y se me oye cantarla además porque... Y canta muy bien, ¿eh? Sí. Procuro cantarla. Y el sermón de las 7 palabras como también algo muy, muy exclusivo de Valladolid. El sermón es un espectáculo, aparte de, en fin, la dimensión espiritual que tiene, es que es un momento en que la Plaza Mayor se convierte en algo que evoca otros tiempos, ¿no? Casi como una de esas celebraciones tremendas del pasado, de los autos de fe, porque lo evoca necesariamente, pero tiene una potencia que es estremecedora y yo creo que merece mucho la pena. Otras renovaciones, otras, digamos, innovaciones que se han intentado introducir, yo creo que no han tenido demasiada aceptación. Cuando yo era muy joven, don José Luis Martín Descalzo, que era un cura que escribía y ganó el premio Nadal, y era muy apasionado y muy aficionado al cine, yo iba a algunos cineclubs que él dirigía, pues movió la recuperación de una procesión el domingo, la procesión del Resucitado, que sigue haciéndose, pero bueno, yo creo que siempre quedó un poco, se había perdido y quedó un poco fuera de este lado más dramático quizá que estamos acostumbrados a asociar con la procesión. Pero momentos yo no sabría elegir porque hay una procesión que pasa, yo vivo ahora en la Huerta del Rey, incluso a altas horas, solo con tambores, acompañando al Cristo muerto, y realmente alguna vez que he bajado realmente impresiona. Y la procesión de la Soledad también, que se hace solo con la Virgen de las Angustias, aparte de las clásicas, hay estos momentos más íntimos que son muy potentes, y además ahora hay el deseo de recuperar, que es un tema también que podía haber dado juego, recuperar las andas, que las imágenes vayan sobre los hombros de los cofrades, que les da un carácter distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a tener como canónico, ¿no? Los pasos que iban sobre ruedas, que hacían la procesión del viernes de una duración tolerable, gracias también a unos reajustes que se han intentado hacer, ¿no? Pero porque las procesiones, cuando todos los pasos van a hombros, pues pueden ser eternas, van a un paso lógicamente muy, muy lento. Una procesión grande como la del viernes, con todos los pasos a hombros, supongo que sería interminable, sería algo que no podría resistir la gente. Y yo, bueno, temas, los que queráis, relacionados sobre todo con lo que a mí me concierne más directamente, que es la historia de los grupos, de las esculturas como tales, esculturas, dejando de lado sus otros valores. Pero cada una de ellas tiene una historia distinta y a veces son historias complicadas. Tú citabas La Piedad de Gregorio Fernández, que es un grupo maravilloso, pero no es procesional en origen, estaba sin terminar por detrás. Se encargó a un escultor que hiciera un fondo, el manto de la Virgen por detrás, lo hizo con bastante poca gracia, yo creo, en fin, respeto, pero claro, quiere decir que se han convertido en pasos, imágenes que no lo eran, y en otras ocasiones ha ocurrido lo contrario, es decir, imágenes procesionales no salen porque han perdido el contexto.
y se han encargado algunas nuevas, de manera que yo creo que el conjunto de la Semana Santa está muy vivo y es lo que a mí me da más satisfacción, y creo que las cofradías parece que gozan de una salud estupenda, como estamos viendo aquí, ¿no? Y naturalmente sus funciones ya no pueden ser las de otros tiempos, ni tienen por qué ser, pero basta con que conserven, yo creo, aparte de las otras muchas cosas que hacen, ¿no? Pero el que conserven dignamente las piezas estupendas que poseen, que mantengan el culto, que mantengan las iglesias penitenciales, de las que en Valladolid tenemos todavía unas cuantas, a pesar de las que se han perdido, que es una pena inevitablemente, pero son una tipología especial, muy, muy nuestra, y es una bendición que sigan teniendo la misma función, que sigan desempeñando los mismos papeles que desempeñaron cuando se hicieron. Y lo que Martín Sánchez de Aranzamendi construyó, pues está ahí y se mantiene dignamente, incluso se ha enriquecido últimamente con un hallazgo de estas pinturas murales estupendas que enriquecen todavía más, y se enriquece continuamente desde el punto de vista de la erudición con aportaciones. Aquí tenemos a Enrique Orduña, por ejemplo, he visto algún artículo suyo puntualizando, sacando documentos, es decir, que el gusto por valorar, por recuperar, por dignificar, restaurar, no se pierde, y las cofradías son en ese aspecto garantes de esta continuidad que debe hacernos a todos sentir orgullosos. Yo no debería terminar porque son más autoridad ellos para mí, pero bueno, con la venia y el permiso, ya que me toca por joven, no por otra cosa, por chaval. Ya lo sé, pero bueno, de ilusión también se vive. Pero bueno, yo creo que desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección a mí me gusta todo. Pero si hay que quedarse con algo, hay un periodo concentrado de unas horas, hay un periodo concentrado que va desde la mediodía del jueves a la madrugada del sábado, que yo creo que es la pureza de la Semana Santa con todos esos actos. A mí me encanta escuchar el tambor de noche, esas procesiones de silencio, todas ellas, ahora con andas, como dice Paco Plaza, esas procesiones nocturnas, el encuentro, evidentemente, como también decía el alcalde, esas procesiones de noche en las que oyes solo el tambor, pum, pum, porque ahí sí la fortuna es que los que vamos o estamos es porque queremos estar y porque queremos ir. De vez en cuando te cruzas con algún irresponsable o irrespetuoso que da algún bocinazo, pero que sientes el silencio, ¿no?, que llegas. Me gusta mucho ver a los caballos de la Policía Nacional cuando sale la procesión de la Piedad, también el miércoles por la noche, me parece algo precioso. Y los cascos de los caballos por la mañana de madrugada, tempranito, cuando van a anunciar el que se va a celebrar el sermón de las 7 palabras, ese ruido de los cascos, clac, 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 sobre el empedrado de Valladolid, yo creo que es un sonido que pone el vello de punta y que te hace sentir que estás en la Semana Santa. Hay muchísimas cosas más, no quiero ser irreverente ni irrespetuoso, pero esos son sensaciones que se llevan en la piel.